Bienvenidos a una nueva versión de los coloquios desde la Uni. Gracias por su compañía. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les saluda, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la Uni, en una oportunidad nueva de compartir experiencias, de revisar recientes y sobre todo mirando el futuro, apreciando la tecnología y convirtiéndola en un medio estratégico a efecto de desarrollar universidad y un desarrollo que nos permita a todos oportunidades mejores en nuestra humanización. El día de hoy, justamente, vamos a tratar sobre el impacto de tales tecnologías y de cómo es que estas se han hecho importantes tanto para la educación como para la producción. Y esta mirada de pasado y futuro y el contexto de los próximos 5 años en que viviremos intensamente la quinta revolución industrial, vamos a tomarnos un periodo de 5 años al pasado y que la tecnología, las empresas tecnológicas y los principales laboratorios de ciencia y tecnología anuncian. Para este efecto, vamos a tomarnos primero un paréntesis para recordar algo importante. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Contraseña. Se ha definido así para el primer jueves de mayo. Esta vez, coincidentemente, ha tocado 7 de mayo y cada vez, cada año, se modificará según como caiga el primer jueves, ¿no? Se celebra desde el año 2013 y la razón es que la participación de la ciudadanía en general en el uso de contraseñas se detectó para aquella vez que era débil y que era muy fácil apoderarse de las contraseñas ajenas e invadir su privacidad o apoderarse de sus tarjetas, de sus correos en general. Entonces, en un acuerdo de entidades de tecnología, se propició que ocurra esto, que se celebre el Día Mundial de la Contraseña a efecto de promover en el planeta que las gentes, que las empresas adquieran contraseñas fuertes, que es el primer nivel de seguridad con que todos los ciudadanos deben operar el día de hoy. Asimismo, esta iniciativa creada por Intel, casualmente promovida por Intel en el año 2013, eh, debe venir acompañada de un par de es- nominaciones, vamos a llamarlas. Acá está la primera. Tu clave es tu identidad digital. Ténganlo en el recuerdo, compártanlo, dialóguenlo con las amistades, porque todavía hay muchas personas que con facilidad dan sus contraseñas, los llaman por teléfono, queremos hacer una verificación de sus datos, necesitamos su DNI, etcétera, etcétera, y ¡pum! Les piden la contraseña y la dan. O les dicen, deme por favor el código de su em, router, de su dispositivo de cable de la televisión, y la dan. Y ya les robaron el acceso de cable para otro lugar. Bueno. Y recuerden también esto, en la era digital, proteger tu contraseña es proteger tu futuro. Y en la medida que nos especialicemos en modificar la contraseña con regularidad, pues estaremos protegiendo nuestra información, nuestra identidad. Hecho este paréntesis, pasemos a ver dos momentos en la historia
de la adopción de las tecnologías de la información en la educación y en la producción. Casualmente, en una mirada de 5 años hacia atrás y 5 años hacia adelante, tanto para el tema educativo como para el tema productivo, cuál es la interrelación en ambas y para el futuro. E igualmente, ¿qué ocurrirá entre el proceso educativo y el proceso productivo y qué es lo que se espera en ese sentido? Viendo 5 años antes, vamos a tipificar estos espacios de educación y producción con estos colores y vamos a recordar que uno de los instrumentos que mayor importancia tomó en los últimos años, tanto para la actividad productiva como para la actividad educativa, tanto para los mensajes rápidos como para la utilización del móvil para enterarnos de lo que ocurre en el mundo, noticieros de todo tipo, pues ha sido casualmente eso, ¿no? El teléfono celular. 20 años de historia de telefonía móvil, un poco más, pero en los últimos 5 años adquirió una vigencia especialmente importante. Sucede que en estos últimos 5 años hay una interrelación mayor entre el mundo académico y productivo, ¿no? La vinculación ha mejorado. Y ocurrió que el COVID, esta pandemia que sufrimos entre el año 20 y 22, aceleró todo y sirvió para consolidar la integración de la inteligencia artificial, la analítica de datos, modelos multimodales, tanto de aprendizaje como de producción. Usar un móvil, una tablet, una computadora en el aula ya no es diferente de utilizarla en un centro de producción. Lo que cambia son las herramientas, ¿no? Pero la familiaridad con los equipos electrónicos de procesamiento de datos ya es un asunto cotidiano hoy en día. Sin embargo, hay una serie de aspectos inherentes que es necesario analizar desde el pasado primero y en el ámbito de la educación. Comencemos por esto, la modificación de las aulas. Hasta hace 5 años, las aulas utilizaban como tecnología, bueno, las computadoras en el centro de cómputo, de repente las laptops, pero básicamente teníamos el proyector de video o el televisor. Hasta allí llegaba la incorporación de la tecnología. Y luego ya encontramos esta clase de aulas con pantallas digitales, con transmisión de datos, con alumnos en línea, con alumnos en el aula, con alumnos que consultan con otros alumnos de otros países, proyectos colaborativos, y esto ya se ha hecho familiar en las aulas de hoy. Ese ya es un cambio muy importante en los últimos 5 años. Pero ¿cómo se dio este cambio y qué es lo que ocurrió? El punto de inflexión fue la pandemia. A partir de ahí acontece una virtualización masiva. En muchas universidades peruanas, el 90% de profesores no usaba una computadora. Hasta el inicio de la pandemia, el 95% de profesores no sabía qué era una plataforma de educación en línea, un LMS o una plataforma de learning. No la usaban. Y entonces se consolida la transformación digital, pero se adopta como una estrategia institucional. O sea, ya no es un asunto solo de tener computadoras, sino cómo las aprovecho. Y ya no únicamente en el caso de las aulas, para entrar a Internet o usar un diseñador gráfico tipo PowerPoint, sino para buscar información de utilidad, para investigar, para hacer una tesis, para hacer una asignación. Se le da más importancia. Entonces se genera una suerte de nuevos modelos educativos, nuevos modelos en donde la interactividad comienza a tomar una mayor presencia, una interactividad en la cual en Europa, por ejemplo, se consolidan los cursos proyecto y que son además en redes colaborativas, en donde intercambian historia y geografía alumnos de distintos países y comparan los sucesos geográficos
en la misma hora entre España y Checoslovaquia o entre Portugal y el norte italiano y hacen contrastes de lo que ocurre en sus comunidades y hacen mapas geográficos, pasan a mapas culturales, pasan a mapas históricos. Y esto en países de Sudamérica no se ve mucho todavía, pero en países asiáticos también ya se convierte en una manera interesante de aprovechar la tecnología, la interactividad y las comunidades de estudiantes. Entonces, acontece el rol disruptivo de la inteligencia artificial. En el año 2022, a la Universidad Nacional de Ingeniería, desde los coloquios desde la UNI, nos tocó la oportunidad de dar la primera charla sobre inteligencia artificial en el país, con Carlos Fernández de la Universidad de San Marcos, y luego aparecieron otras más, hasta convertirse la inteligencia artificial en una herramienta cotidiana para muchos educadores, estudiantes, que se usan con distintas características, y de esto vamos a hablar en abundancia el día de hoy. Bueno, se observa entonces que hay un cambio estructural, un cambio de paradigma educativo, ¿no? El uso de la computadora para hacer gráficos o pegar textos y el uso de la computadora con Internet para recrear textos, documentos y así abarcar mayor cantidad de datos que se aprovechan para presentar trabajos de indagación o de investigación según el caso. A partir de estos 5 temas, vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió. Partamos por ese punto de inflexión, por lo que ocurrió a partir de la pandemia. Y vamos a pues, desarrollar acá una pequeña descripción, ¿no? El cierre de universidades obligó a migrar. Una realidad que no debió ser, ¿ah? Porque el mundo académico, al año 2020, ya había invertido más de 4.000 millones de dólares en computadoras, centros de cómputo, computadoras en todas las aulas, televisores, eh, en fin, tecnología en general. Sin embargo, no se estaba aprovechando en la dimensión que debía ser. Y aconteció que en tiempo récord los profesores tuvieron que aprender a utilizar plataformas de learning, videoconferencia, el mismo móvil, y migrar pues a un escenario muy diferente del que utilizaban hasta el año 2020, ¿no? Entonces, no se trató únicamente de un cambio operativo. ¿Por qué? Puesto que hasta las notas, hasta todo el tema académico en general, se digitalizó. Y eso, si bien fue positivo, todavía hay cosas que están pendientes. Vamos viendo. Algo a tener en cuenta. La generalización del aprendizaje en línea se dio para ese periodo de los años de pandemia. Sí, apareció lo que se llamó las clases sincrónicas y asincrónicas, ¿no? En línea con el profesor o el profesor que dejaba los videos con material de desarrollo que los estudiantes tomaban en horas distintas a las que el profesor salía en línea. Hubo una expansión del acceso digital. Hubo una mayor preocupación de las universidades por tener sistemas Wi-Fi. Bueno, pero ¿qué ocurre? Las TI se convirtieron en infraestructura crítica hasta ahora. Y eso está bien que haya ocurrido, pero, insisto, hay cosas pendientes. Si bien es cierto que ahora ya la gran mayoría de profesores tienen acceso a Internet, usan el móvil, utilizan sus tablets, ya tienen sus códigos y ya tienen sus contraseñas y tienen sus espacios en las plataformas de learning, pero la producción de contenido sigue siendo algo pendiente en la agenda educativa contemporánea. Pero la automatización de la evaluación y la evaluación en proceso sigue siendo también parte de la agenda pendiente en el mundo académico contemporáneo. Veamos qué más. Con relación a esa consolidación deseada de la transformación digital como estrategia institucional, revisemos esta pizarra. Primero,
que ese fenómeno que acontece desde el año 2022 tuvo estos aspectos. La prioridad estratégica en las universidades y en las escuelas de básica regular de la adopción de la tecnología digital, un proceso de transformación real. Se integran las tecnologías, en el caso de las universidades, grandes volúmenes de datos, plataformas de Big Data, de minería de datos, la computación en la nube, la inteligencia artificial, el acceso en plataformas 5G en los procesos educativos, se rediseñan los currículos para desarrollar competencias digitales, aparece la competencia digital en la agenda de competencias, tanto en educación básica regular como en educación superior. Y esa adopción de la tecnología de la información ya no es únicamente una computadora en el aula, sino que ya estamos en el ámbito de la gestión educativa, de la investigación, de la evaluación del proceso. En la mayoría de universidades se crearon las oficinas de calidad que están implantando procesos y cada vez con mayor efectividad, y todos esos procesos se van automatizando, unos con mayor eficiencia que otros, pero ya todas las universidades empezaron a tener procesos de calidad, sus mapas de procesos y todo automatizado. Y también aparece una vinculación con el mercado laboral, todavía algo incipiente, porque no se trata solamente de saber dónde están mis egresados, sino de asistir al egresado que necesita para seguir mejorando su calidad profesional. Eso significa llevar las plataformas CRM, las de relación con el cliente, que es el estudiante, más allá del espacio universitario. Y aparece también la analítica predictiva como un nuevo instrumento de gestión de los educadores, que comprende ya no solo hacer actas de notas, sino predecir, este estudiante con estas competencias está en condiciones de ofrecerle al país en un horizonte de 10 años en tal, tal y tal condición. Eso es algo nuevo. Y eso es algo que las facultades de educación todavía no están preparando a los maestros. Y esto ya es algo que en la mayoría o en la totalidad de facultades de educación de las universidades europeas, asiáticas, ya lo están haciendo. El maestro tiene que decirle al país en qué servirá su egresado, en función de las competencias que ha logrado, o las que tienen proceso o las que tenga incipientes. Veamos el siguiente slide. Esta vez, en razón de la formulación de nuevos modelos educativos. ¿Qué abarca esto? Veamos. Aquí nos referimos a que surgen, se consolidan también, modelos en este presente académico y empecemos a mirar esto porque la educación multimodal, ¿no? Combinada, ¿no? Blended learning, traduzcámoslo, ¿no? Aprendizaje combinado, múltiples recursos, ya es algo que se ha hecho presente en las aulas, ¿no? Combinación estructural de presencialidad en línea y aparece una ruta hiperconvergente. ¿Qué significa esto? Tengo un tema de estudio, tengo el móvil o la tablet, tengo el acceso a Internet, tengo la línea de comunicación con otros estudiantes que también pueden ser del mismo país o de otros países y se hacen desafíos de desarrollo de información. Desafío es justamente eh, desarrollo, es un reto, ¿no? Desarrollo de información organizada, desarrollo de fuentes de información organizada, desafío. Estos proyectos llamados desafíos empiezan a aparecer ya, de manera que se deja un tema, un caso que tiene que ser solucionado por los estudiantes. Un caso generalmente vinculado a un hecho de la vida real.
ruta de transporte, abastecimiento de mercadería, producción de algún tipo de bien o servicio, o simplemente la solución de la cantidad de gente que va a un determinado mercado, o la solución de mejores rutas de abastecimiento de pan a una localidad de la ciudad. En fin, el desafío de, presentar una solución utilizando múltiples recursos, combinándolos incluso con distintas fuentes y con distintos colaboradores. El aprendizaje personalizado y adaptativo, basado en datos. Un aprendizaje en donde ya es posible definir cuál es la característica de cada alumno y el patrón del colectivo de alumnos. Una educación centrada en el estudiante. Ya esto cada vez adquiere un mayor nivel. No estamos avanzando rápido, pero se están dando pasos, y en la medida que las facultades de educación colaboren con darle al maestro nuevas estrategias de asistencia centrada en el estudiante, asistida con tecnología de información, esto seguramente va a mejorar. Y en la medida que en las universidades a los tutores se les dé listas de cotejo digitalizadas para que atiendan a los estudiantes con mayor eficiencia, a partir de ahí eso se podrá seguir perfeccionando. Y que estas tablets con esta lista de cotejo estén integradas con plataformas CRM, plataformas de gestión de la relación con el estudiante. Entonces, estos CRM dinámicos ya es tiempo que se integren en las universidades del país. Todavía no lo estamos haciendo, pero ya hay las herramientas y ya hay universidades que han dado pasos en esa dirección. Entonces, la adopción de tecnología de información coloca al modelo educativo, como un objetivo trascendente. Antes, el modelo era, te enseño, te evalúo y te doy una nota. Ahí terminaba, en términos prácticos, ¿no? O lo que era visible. Bien, veamos en estos últimos 5 años qué ha ido cambiando, porque el rol disruptivo de la inteligencia artificial eh, ha sido muy importante. Y en esta pizarra incorporamos lo siguiente. Entre el periodo 2023-2025, la inteligencia artificial generativa marca una segunda ola. Ya no es únicamente ChatGPT. Tenemos Grok, o tenemos Copilot, en fin, hay varias más, ¿no? ¿Y esto en qué ha impactado? Bueno, hay una automatización de labores académicas, en la evaluación, en la tutoría, en la generación de contenido. Las herramientas están disponibles. Hay profesores que han sabido adoptarlo extraordinariamente bien, pero todavía no podemos decir que es al menos el 10% de los educadores del país. O por lo menos no se ha hecho un estudio para definir en qué porcentaje hemos avanzado. Nuevos debates éticos sobre autoría, sobre plagio, sobre evaluación, que eso se ve a diario, ¿eh?, en las aulas. Y hay una crisis de evaluación de tesis, de los distintos trabajos que hacen los estudiantes. Aquí hay una reconversión que la vamos a ver más adelante en otro slide. Y hay una reconfiguración del rol del docente, que se convierte en facilitador, que se convierte en curador del conocimiento, en una suerte de ¿qué aprendiste? Ah, te voy a ayudar a aprender esto otro. Entonces, las tecnologías de la información se convierten en instrumentos de interactividad total. Esto ya es una realidad. Aunque fuese poco, pero ya hay una interactividad de parte de los profesores con los alumnos, hasta para mensajería. Y hay quienes lo aprovechan con mayor amplitud. Veamos qué más. En relación al resultado estructural, al cambio de paradigma educativo, el acontecimiento este no ha sido un hecho aislado. Esto se llama ahora un proceso histórico, porque la educación superior sí cambió. Se generó un motor de cambios
y esto va a seguir para más. Entonces, la transmisión de conocimiento, hemos pasado a gestión del aprendizaje, asistido por recursos digitales, y el proceso no se detiene, es continuo. Y esto ya se viene adoptando en los modelos curriculares de varias universidades. Del currículo rígido a formación flexible y basada en competencias digitales. Y hay estudiantes que van más allá del currículo, ¿eh? Cuando se incentiva la curiosidad, cuando se estimula el deseo de eh, interconectar más conocimientos y consultar con mayor cantidad de profesionales, se genera esto. Entonces, la universidad física se ha convertido ahora en un ecosistema digital globalizado. Antes habían dos o tres universidades extranjeras con alumnos en Perú. Una de ellas era el Tecnológico de Monterrey. Tenía varios miles de estudiantes que no tenían pasaporte, que nunca habían salido de Perú, pero que se graduaban en México, en la Universidad Tecnológica de Monterrey. Había una universidad española en Barcelona que también daba servicios de esa naturaleza acá en Perú. Pero ahora son un montón de universidades, ¿no?, que dan servicios de profesionales y de maestría acá en Perú. Y también hay estudiantes de otros países que asisten a cursos de universidades peruanas. Entonces, con las tecnologías de información ahora es posible gestionar indicadores académicos, ¿no? Y para esto necesitamos que las universidades integren las herramientas de planeamiento con las herramientas de gestión del cliente, del estudiante. Integrar ERP con CRM se recomienda. En la uni hay profesionales que lo saben hacer, pero que todavía, por razones de dedicación profesional, están más entretenidos con los clientes privados, las empresas, que con la misma universidad. En fin, esto ya lo estamos cambiando, ya se han dado pasos en esa dirección, pero estas son experiencias que convendría que en todas las universidades se den y también en la escuela básica regular. ¿Por qué? Porque la información, la base de datos de lo que es un individuo, un alumno, un cliente, tiene que ser provista a la universidad. Eso sería muy bueno. También lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya tenemos un panorama de lo que ocurrió en la educación en los últimos 5 años. Vamos a ver lo que ocurrió en la producción en los últimos 5 años. Han habido cambios, la computadora, sus imágenes, sus cuadros, sus gráficos, sus análisis, el manejo abundante de datos han dado espacio a que hoy en día las empresas integren data de múltiples fuentes para tomar decisiones. Y tenemos ya entonces nuevos escenarios digitalizados de la actividad productiva en el mundo y en nuestro país. Se generó un quiebre inicial, ¿no? Esa digitalización forzada que aconteció en el mundo académico, también aconteció en el mundo productivo. Y también tuvieron una segunda ola llamada automatización inteligente, todo un eh, modelo nuevo, una reconfiguración del modelo productivo y una transformación del trabajo que la vamos a luego a ver en qué ocurrió como síntesis estructural. Empecemos con el análisis entonces de lo que sucedió en los últimos 5 años en el mundo productivo. Ese quiebre inicial. El impacto de la pandemia obligó a las empresas a adoptar tecnologías. Ocurre que en nuestro país, ya lo sabíamos para el año 2020, que estaba de media tabla hacia abajo en todas las estadísticas de desarrollo digital, lamentablemente. Entonces, en el caso peruano, pues este quiebre marcó sinsabores en muchas empresas, ¿no? Y hubo una migración masiva al teletrabajo, pero muchos trabajadores tampoco estaban preparados para ese tipo de relación con las obligaciones diarias de producción. La explosión del comercio electrónico se dio y la digitalización de procesos internos, todo lo que es marketing, ventas, atención, operaciones, logística, almacén, todo tuvo que digitalizarse a marcha forzada. Entonces, ¿cuál fue el resultado clave de esto? Que la tecnología dejó de ser soporte, hasta ese momento era solo eso, y se convirtió en una condición de continuidad del negocio. Miren estos dos conceptos tan diferentes, ¿ah? Ser soporte de datos a ser instrumento de gestión del negocio. Entonces,
Sucedió eso entre el 2020 y 2022. Y aparece también una segunda ola de automatización inteligente. ¿Qué ocurre ahí? Hay una integración de la inteligencia artificial recientemente de la inteligencia artificial generativa. Y vamos a diferenciar entre generativa y agéntica, ¿ah? Porque la explosión de la inteligencia artificial generativa, que todavía ha marcado un espacio y que es vigente en este momento, ya empieza a ser impactada por la inteligencia artificial agéntica, otro tipo más eh, profundo, de mayor dimensión, herramientas de analítica muy potente y que además toman decisiones por sí mismas. Ya es un tipo de algoritmia mucho más sofisticada que ya la están adoptando muchas empresas. Pero en este proceso, esta segunda ola, en las empresas, todos los procesos de producción, donde conozco, el 90% de empresas tomaron soluciones de RPA, ¿no? Automatización de procesos robotizados, ¿no? En inglés, Robot Process Automatization, ¿no? Más inteligencia artificial. Sí, y este tipo de herramientas que también las pueden usar, que deberían usar los educadores, por cierto, hasta para el tratamiento de sus clases y de sus exámenes, las empresas en su mayoría las adoptaron. Y también la optimización de cadenas de suministro. Todo esto con herramientas de inteligencia artificial y de analítica. La atención al cliente se automatizó. Ya ustedes llaman a una empresa y les contesta un bot, ¿no? Un chatbot. Son asistentes virtuales. Y la generación de contenido, de código y de análisis en tiempo real. ¿A qué dio lugar esto? ¿Cuál ha sido el resultado clave? Las empresas pasaron de digitalizar documentos a redefinir cómo operan y toman decisiones basadas en datos. ¿Qué más sucedió? Con la reconfiguración del modelo productivo. En este aspecto, se consolida la industria 4.0 y se crean las condiciones para la industria 5.0, ¿ah? Pero bueno, en esta industria 4.0 que se consolida, ya aparece también el Internet de las cosas, ¿no? El IoT, Internet, o eso, ¿no? Ya aparecen los datos y sistemas en tiempo real. La producción más flexible y personalizada. Eh, ¿Por qué flexible? Porque también va a depender de cómo los insumos, de cómo el mercado, o sea, los planes de producción pueden modificarse en agendas ante circunstancias de mercado y ahora eso es posible hacer, ya no hay la rigurosidad de las líneas duras de antes. Apareció las líneas flexibles dependiendo de las circunstancias de mercado. Empresas operando como plataformas digitales y toma de decisiones basadas en datos, data drive, ¿no? Manejo de datos. Bien, y esto ha quedado como resultado clave. La productividad ya no depende únicamente del dinero que invierto, del capital o del tiempo, el tiempo también como capital, o de la abundancia de personal, de trabajo, sino la capacidad de procesar información. Esto es más importante hoy en día. Esto ya se adoptó en los últimos 5 años. Entonces hay una transformación del trabajo. Y esta transformación ha traído que el factor humano incluya la habilidad digital. ¿Qué significa esto? La expansión del trabajo remoto a multimodal, multicanal. Hay muchas empresas que mantienen esta condición porque nadie sabe en qué momento vamos a retornar a alguna situación crítica, por un terremoto, por un problema de agua, por un problema de transporte, que se ve a diario, ¿no? Hoy en día los transportistas dejan de dar el servicio y las empresas van a modo remoto. Entonces, la práctica del modo remoto se sostiene al menos un día a la semana. En otros casos, hay personal que va a remoto una semana completa, porque de esa manera la práctica está latente y ante cualquier circunstancia de emergencia, la empresa no va a dejar de producir. Pues, nuevas habilidades demandadas
en lo que es digitalización, en lo que es analítica, un trabajador que no sabe de inteligencia artificial ya no va a ser tomado en cuenta. Entonces, ahora tenemos también aparición de modelos laborables flexibles, ¿no? Que es lo que llaman la gig economy, es un anglicismo, ¿no? Esta economía múltiple, variada, flexible, que ya en mercados como los Estados Unidos se ha convertido en algo común. Resultado clave, el trabajo vuelve más digital, distribuido y basado en conocimiento. Bien, finalmente, con relación a los últimos 5 años, la síntesis estructural. ¿Esto qué contiene? Bueno, el acontecimiento central es la transición hacia un modelo productivo digital automatizado y basado en datos, donde la tecnología de la información define las capacidades de producción y rentabilidad, la competitividad. Entonces, prevalencia de la ciencia de datos. Ya ustedes habrán escuchado Smart City, Smart todo, ¿no? El factor inteligencia que se dimensiona. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta, la ciberseguridad, componente central de la gobernanza, del gobierno, de la gestión, en todos los niveles de la actuación social. El componente de la ciberseguridad en el periodo 2025 ha significado al planeta 24 billones de dólares de pérdida y más de la mitad por ingenuidad, desprotección o falta de preparación del trabajador. Por eso es que hay tanta campaña de concientización de la gente que trabaja para que no se deje engañar. Bien, ¿cuál es el resultado clave de esto? Que el dato digitalizado se convierte en el activo de mayor importancia y la tecnología define el modelo de negocio. Veamos entonces ahora los próximos 5 años. Ya tenemos claridad de lo que ha ocurrido, algunas cosas que ustedes seguramente ya las tenían, pero que ahora las hemos ordenado un tanto, tanto en el ámbito educativo como productivo. Pero, ¿qué ocurre? Para los próximos 5 años se pronostica una interrelación marcada entre el proceso educativo y productivo. De lo contrario, no vamos a avanzar. Si la educación no va de la mano del acto productivo, no avanzamos. En países como Japón esto ya es una realidad, en países como Alemania, en distintos países ya la producción digitalizada, en donde hasta los drones, en donde la inteligencia artificial, en donde la digitalización de los campos, lo que ven ahí es una imagen de un campo agrícola con una imagen producida por material enviado por drones en línea a sistemas de inteligencia artificial que están analizando calidad de tierras, de agua, de humus, pronósticos de cosecha, pronósticos de eh, material para prevenir plagas, ¿no? Plaguicidas. Esto en Perú ya existe y para su información, esta imagen es de un campo agrícola en el norte peruano. Ya están usando inteligencia artificial. Entonces, si en las universidades, en las facultades de ingeniería agrícola o agrónoma no usan esto, pues bueno, va a haber un desfase increíble. Y así en todas las especialidades, ¿ah? ¿Qué ocurre para los próximos 5 años? ¿Qué se anuncia? Ya no van a haber cambios aislados, va a haber una convergencia profunda entre academia y sector productivo. Todos los autores de todos los países coinciden en esto, impulsada por tecnología de la información. ¿Por qué? Porque la tecnología irrumpe, la van adoptando como pueden en las empresas, pero las universidades no proveen los perfiles sintonizados con las nuevas exigencias. Entonces, ¿qué ocurre, no? Que avecinándose acontecimientos en donde ya no es un asunto solo de tendencias, sino de transformaciones estructurales, de lo cual va a depender el posicionamiento de los países, es necesario tener en cuenta esto. Un Ministerio de la Educación y de la Producción, uno,
un ministerio de ese tipo ya no va a ser extraño en breve y va a ser seguramente una necesidad estratégica. Veamos, esta vez lo que viene en adelante va en conjunto, educación y producción, no puede ir desligado. Entonces, la inteligencia artificial como infraestructura básica, la reconfiguración del empleo y las competencias, la educación multimodal, híbrida que le llaman, ¿no? Personalizada y basada en datos y multicanal además, ¿ah? La integración total universidad-empresa, modelo dual avanzado, así se le llama la industria 4.0 hacia la 5.0 y 6.0. Cuidado, esto es clave. No se trata que termina el periodo de la industria 4.0 y como que ya viene la 5.0 y qué bien y vamos a adaptarnos a la 5.0. No, vamos a desarrollar la 5.0 en función de la 6.0, cuyos componentes ya están pronosticados. Entonces, hablamos de una automatización inteligente y multidimensional. Regulación, ética y gobernanza digital. Fundamental tratar esto. Y la ciencia acelerada por computación avanzada. Esto es lo que se nos viene. Esto es lo que se nos viene para los próximos 5 años. Y estos pronósticos los vamos a revisar ahora con particular atención. ¿Por qué? Porque surgen plataformas educativas soberanas. Vamos a hablar de esto. Inteligencia artificial como infraestructura básica. ¿Qué significa? Bien, entendamos acá que ambos mundos, el académico y el productivo, pues habrá que de lograr que caminen en conjunto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial pasará de ser herramienta a infraestructura crítica, así como lo es Internet, ¿no? No tengo Internet, terrible. No tengo la disponibilidad de la inteligencia artificial en mi computadora, terrible. Más de la mitad de empresas ya la consideran prioridad estratégica. En educación, ¿qué se consolidará? Veamos esto, tutores inteligentes, evaluación automatizada y el aprendizaje personalizado. Algo que ya empezó, pero que en la práctica y con la ayuda de las facultades de educación, esto tomará nuevas y mejores dimensiones en el breve plazo. Preparémonos para ese nuevo escenario. Entonces, ¿cuál va a ser el acontecimiento clave? La generalización de la inteligencia artificial generativa, miren esta frase, qué interesante, como copiloto cognitivo en la producción y el aprendizaje. Y aquí, en este caso, ¿cuál va a ser el impacto? La redefinición de profesionales, no desaparición total, sino transformación. Así que no hay que asustarse, más bien van a aparecer otras profesiones. Las ingenierías se van a integrar con otras actividades. Las nuevas brechas, sí, quienes no usan IA versus quienes no la usan. Eso sí, puede ser un riesgo en el perfil profesional en los tiempos inmediatos. Veamos otro aspecto, la reconfiguración del empleo y las competencias, justamente. Entonces, hay un mayor impacto en el mundo productivo con reacción del mundo académico. Ya se dijo que esto es algo que se debe equiparar, ¿no? El mundo productivo con el académico, donde va a darse una sustitución parcial de tareas cognitivas repetitivas. También acontecerán unas caídas de algunos empleos tecnológicos tradicionales. Esto ya se ha anunciado y aparecen nuevos perfiles, ¿no? De emerger, de emergencia de emerger, nuevos perfiles. En algunos casos, analistas de datos con inteligencia artificial, ingeniería de prompts, ¿no? O sea, ingeniería de búsquedas en inteligencia artificial. Va a ser toda una especialización. Y especialistas en ética digital. Así como ahora hay coaching que van orientados a la actitud productiva, los vamos a necesitar en ética digital en breve. Ahora, ¿cuál va a ser el acontecimiento clave?
pues la transición hacia el modelo de productor aumentado por inteligencia artificial. Miren esta expresión, qué interesante, productor aumentado. O sea, no es realidad aumentada. El productor es la realidad, el hombre que produce. Productor aumentado por inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser el impacto? Que las universidades actualizarán currículos cada 2 años o cada tres, en el más de los casos. Ya no cada lustro, menos cada década, ¿no? Ya no es posible. Veamos otro aspecto, que es la educación multimodal, la personalizada y la basada en datos, ¿no? En este caso, hablamos de un aprendizaje multimodal, multicanal, presencial, en línea. Bien, multimodal es múltiples recursos. Multicanal es porque utilizo múltiples fuentes de acceso y de transmisión y de conexión. Las de transmisión son de conexión. Entonces, la presencialidad también es en línea, tiempo real. Algunos les dicen virtual. Nosotros preferimos decirle presencial en línea, porque también es tiempo real. Y tenemos el uso intensivo de esto. Análisis del aprendizaje y analítica predictiva. O sea, una cosa es el análisis del aprendizaje como tal, y lo otro es que a partir de ese análisis formulo una analítica predictiva. El egresado o este producto educativo, ¿en qué va a desarrollarse mejor? ¿En qué líneas se va a desempeñar mejor? ¿En qué aspectos del Plan Nacional de Desarrollo podrá colaborar mejor? Bueno, plataformas adaptativas, microcredenciales, así como hoy celebramos el Día Mundial de la Contraseña, esto va a migrar a lo que se va a denominar microcredenciales. ¿Cuál es el acontecimiento clave? Paso de educación estandarizada a educación personalizada a escala, a toda escala. ¿Cuál es el impacto? Que el docente pasa de transmisor a mentor y diseñador de experiencias. Bueno, el pronóstico de líderes tecnológicos, ¿no? Esto es algo interesante. Un líder tecnológico no es el que te dice usa computadoras, es el que te dice qué vas a encontrar para ser mejor, si acaso usas bien la computadora. La integración total de la universidad de empresa. Esto que ya se está convirtiendo en una exigencia en todos los países. Brasil avanzó bastante. Argentina está dando pasos muy importantes, Colombia igual, en Chile ya nos han tomado gran ventaja, acá en Perú todavía tenemos mucho por hacer y es necesario que así sea porque de lo contrario no va a haber la convergencia de perfiles y la integración de necesidades del tipo de profesional que se necesita. Para esto hay un punto de hiperconvergencia también, de convergencia y de hiperconvergencia, los programas académicos diseñados junto a empresas. De otro lado, la investigación aplicada orientada a la innovación productiva. Es necesario que la empresa me diga, ¿qué quieres innovar? ¿Qué necesitas para que tu producción sea mejor? Entonces mis estudiantes van a hacer su tesis acá desarrollándote la solución. De esa manera, esos tesistas aprenden en el campo y esa empresa se favorece en el desarrollo de la solución. Ya es necesario que estas alianzas se den con mucha amplitud y que los ecosistemas de innovación, es decir, acá la universidad, la innovación y la industria, el emprendimiento, ¿no? Emprendimiento e innovación en las startups más la industria, sean un ecosistema de innovación. ¿Qué daría lugar a esto? ¿Cuál sería el acontecimiento clave? La consolidación del modelo educación superior y educación básica regular como nodos de innovación productiva. Qué bueno sería tener estudiantes de sexto grado que ya saben producir algo, que quinto de secundaria salen produciendo algo.
en la universidad, evidentemente, ¿no? La cultura de la producción, no solamente de la innovación como tal. Entonces el impacto será menos investigación aislada y más transferencia tecnológica y más emprendimiento, cultura del emprendimiento. La industria 4,0 orientada a la 5,0 y a la 6,0, la automatización inteligente y multidimensional. ¿Qué comprende esto? Bueno, pues que el impacto en el mundo productivo acá es esencial. Si la academia toma el rol de participar con la empresa, esto va a ser más rápido y va a ser mejor. Y nos referimos que en la expansión del Internet de las cosas y de la microsensórica, cada vez hay sensores más diminutos en medicina, en procesos industriales complejos, robótica avanzada. Vamos a tener desarrollo importante, pero va a depender que esto vaya encaminado siempre en procesos de futuro. Supero la industria 4,0, me voy a la 5,0, pero ya estoy pisando la 6,0. Computación en la nube, tecnología cuántica, sistemas ciberfísicos. Esto es la integración de una diversidad de factores, donde la sensórica sumada a inteligencia artificial y a procesos de producción, toman decisiones por sí mismas. Veamos, un empaque industrial de mangos. Ya tengo previsto determinado stock de mangos orientados a Japón. Y el mismo sistema ya está avisando a la estación de combustible para que provea a las unidades de transporte, para que avise a los choferes, para que vengan los camiones, para el reparto o que lleven los mangos a las aduanas, y el sistema de aduanas ya está previendo la facturación y el embarque de la gente de aduanas y el barco que va a llevar la producción a Japón. Todo eso es automatizado, todo eso es sistemas ciberfísicos. Y viene entonces la inteligencia artificial agéntica, que es lo que se viene ya. Es el siguiente gran salto. Preparémonos. En este caso, el acontecimiento clave que se pronostica es la consolidación de la fábrica inteligente y autónoma. Y en este caso, el impacto será que mayor demanda de ingenierías interdisciplinarias y formación en sistemas complejos, ya no solo disciplinas aisladas. ¿No? La medicina está cada vez más cerca del derecho, el derecho ya está cada vez más cerca de la ingeniería ya camina de la mano con la educación, en fin, distintas disciplinas, distinta actividad interdisciplinaria que cada vez va a ser mayor. Bien, veamos acá qué es la regulación ética y y gobernanza digital. Bueno, acá nos referimos que ambos entornos van a tener fuerte presión institucional, el educativo y el productivo, en donde el debate que se avecina es sobre esto, la privacidad, el uso de datos y los sesgos algorítmicos. Y la aparición de organizaciones desarrollando marcos éticos propios de inteligencia artificial. Acá vamos a tener que trabajar en colectivo, así como hay el proyecto, la axiología del colegio, ¿no? El modelo axiológico de la institución educativa, el modelo actitudinal axiológico de la universidad, va a comprender un marco ético de inteligencia artificial. Va a ser muy importante incluirlo. Y esto va a traer como acontecimiento clave la aparición de la gobernanza de inteligencia artificial como disciplina formal. Y aquí también hay un nivel de impacto, que es un riesgo, el uso de la inteligencia artificial para vigilancia o control social. Y esto va a requerir de los abogados expertos en ciencia de datos para ver la regulación y los límites y no invadir la privacidad. Habrá que prever esto, qué normatividad tendrá que darse, qué herramientas tendrán que formularse para que
se regule el cuidado de la intimidad, de la privacidad de los individuos. Bien, entonces, en materia de ciencia acelerada por computación avanzada, tengamos en presente lo siguiente. El principal impacto, ¿cuál va a ser con efecto productivo? Bueno, hemos hablado de inteligencia artificial, pero ¿para qué? Para el descubrimiento científico, para simulaciones complejas y para investigación automatizada. Y entonces acá el acontecimiento clave, miren ustedes esto, ciencia aumentada por inteligencia artificial. La ciencia como realidad está aumentada por inteligencia artificial. ¿Y cuál va a ser el impacto? Reducción del tiempo de investigación y mayor dependencia de infraestructura tecnológica, algo sobre lo cual habrá que preparar a los científicos, ¿no? Porque también aquí aparece un concepto eh, que tiene que ver con el control de la dependencia, ¿no? Bien, aparece un concepto sobre el cual nos vamos a detener unos instantes. Surgen plataformas educativas soberanas. Hemos visto una serie de componentes relacionados a tecnología y su impacto. ¿Cuánto tiene esto que ver con la formación del individuo, con la formación de identidad y con la formación de nación? ¿Cuánto tiene que ver esto con la axiología que modula una institución educativa, con el proyecto de actitudes que formula una universidad? Hoy en día hay mucha dependencia de modelos exteriores que no dan lugar a un modelo propio. Todos, de alguna manera, pareciera que nos estereotipamos en función de esos modelos que vienen desde afuera. Una suerte de heteronomía que necesitamos superar. Y este concepto de plataformas educativas soberanas ha sido materia de debate en varios últimos congresos sobre el advenimiento de la tecnología de información y la industria 5.0, en donde se tiene en cuenta esto, la contienda por la identidad. Tomen esto muy en cuenta. Muy relevante, sobre todo en el hemisferio sur, que tenemos tanta influencia de los modelos que provienen del hemisferio norte. Y esto, para los latinos, debe tener un mayor interés porque los latinos somos, pues, muy subordinados a las influencias conductuales, ¿no? Entonces, ¿cómo generar identidad y cómo sostener identidad? La única manera es con plataformas educativas soberanas. Entonces, aquí viene el concepto de desarrollo de soluciones propias. Por ejemplo, asistentes académicos locales que hablen de lo propio, del modelo propio, de la identidad. También, pues, la reducción de dependencia tecnológica externa. Es decir, en mucho vamos a la universidad o a la oficina y usamos tecnología, cuando el concepto debe ser crear tecnología. Se crea tecnología cuando se producen modelos productivos, asistidos por computadora, pero el modelo de producción obedece a un proceso que depende de una identidad también. Y es ahí donde tenemos que trabajar con más cuidado en la formación de los profesionales. ¿Cuál va a ser el acontecimiento clave de esto? Creación de ecosistemas digitales educativos nacionales, regionales. ¿Y cuál sería el impacto? Una recomposición de identidades a toda escala. ¿Cuán peruanos nos sentimos cuando invadimos Internet? ¿Cuán limeños nos sentimos siendo peruanos? ¿Cuán apurimeños nos sentimos siendo peruanos y pertenecientes a una región? Esto también se tiene que trabajar. Bueno, la Universidad Nacional de Ingeniería celebra el sesquicentenario, 150 años, lo estamos celebrando y estamos ofreciendo nuevas maestrías, una en Administración de Empresas. Me detengo en esta. En el caso de la maestría en Administración de Empresas, el primer MBA en una universidad estatal, con mención en Gerencia y Tecnología, surge justamente como respuesta
a lo que aconteció en la pandemia, cuando las empresas con mucha tecnología se dieron cuenta que sus profesionales no estaban preparados en gerenciar con tecnología. Y esta maestría, que es la más exitosa de los últimos tiempos en las universidades estatales del país, ha tenido que abrir hasta 5 aulas por promoción. Consecuencia que las empresas cayeron en la cuenta que tenían muy buenos ingenieros, pero necesitaban mejorar sus competencias en gerencia con tecnología. Esa es la razón de este MBA. En la UNI, la escuela de posgrado se dio en el estudio permanente que hace del entorno del mercado, lo notó y diseñó esta maestría. También hay una maestría ejecutiva en transformación digital ya orientada hacia la transformación cuántica, una maestría en ingeniería de procesos, que es el otro tema crítico, con mención en gestión de la calidad y tecnologías de la información. La eficacia de la inserción de tecnologías de la información depende de la gestión de calidad. Y la gestión de calidad depende de los ingenieros de procesos o de quienes tienen una maestría en ingeniería de procesos. Pueden ser administradores de empresas, pueden ser abogados. Y la maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital, que es otro de los acontecimientos nacionales en el mercado nuestro, la ausencia de gerentes en materia de seguridad digital. Cualquier información adicional que ustedes requieran, por favor, en este número, con Milagros, en el 935-084-220. Recordarles que para la transformación digital hacia la transformación cuántica, proponemos que la escuela básica tenga en cuenta estos objetivos: desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento, formar en la competencia digital hacia la competencia cuántica, y para que en educación superior podamos darle especial dedicación a estos objetivos: desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética y en función del razonamiento cuántico. Para el desarrollo institucional, en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial y siguientes, capacitar a los docentes en educación digital entendida ahora como aprestamiento para la educación cuántica y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información. Tenemos una nueva disciplina, la ingeniería educativa, una nueva aplicación, la tecnología digital y gestión educativa, un escenario compuesto por tecnología digital que incluye equipamiento, aplicaciones, conectividad. Y todo esto da soporte a la gestión de modelos, de procesos y de logros como un todo integrado en la gestión educativa. ¿Cuál es la síntesis estratégica de lo dicho el día de hoy? Que en los próximos 5 años el cambio más profundo no va a ser una tecnología en particular, sino la fusión estructural entre aprender y producir. Antes, ¿cómo hacíamos? Se aprendía y luego se producía. Ahora lo que se viene es: se aprenderá produciendo y se producirá aprendiendo continuamente. La previsión de los acontecimientos más importantes, veámoslo. En el pronóstico inmediato, la inteligencia artificial como base universal, la transformación del empleo y las habilidades que se requieren, la educación personalizada y continua, la educación continua, ¿no?, en el mundo productivo, la integración universidad-empresa esencial. Y tenemos también la automatización industrial avanzada, así como la regulación tecnológica global. 6 aspectos de suma importancia que se sintetizan en algo que tenemos que tener en cuenta para toda la actividad productiva inmediata posterior en una dualidad academia-empresa: la ciencia acelerada por inteligencia artificial. Es lo que se avecina. Bueno, en este mundo en donde pareciera que robots y personas van a producir en conjunto y a aprender en conjunto,
porque los robots tienen que seguir aprendiendo y cada vez van a necesitar de algoritmos más complejos, pues hay una unicidad en la que el compromiso depende del mundo académico y de cuánto el mundo empresarial y productivo vaya de la mano con el mundo académico. Bueno, hoy día es el Día Mundial de la Contraseña. Hay un artículo que se les va a entregar, que ha sido publicado en 2 medios el día de hoy y que lo vamos a compartir con ustedes. Compártanlo en sus centros de trabajo, con sus amistades. El Día Mundial de la Contraseña, instituido porque tiene como componente una concienciación de especial importancia en el mundo contemporáneo. Muchas gracias a todos por seguirnos, por estar en los coloquios desde la UNI. Ahí está el teléfono de la ingeniera Liliana Dueñas, que es la mesa de ayuda de los coloquios desde la UNI, el correo institucional para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Nuestro agradecimiento en nombre del rector de la universidad, del doctor Arturo Calledo Coronado, del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quien les habla, Guillermo Ruiz. Acá están nuestros correos y teléfonos. Si ustedes quisieran esta conferencia con mayor amplitud en sus centros de trabajo o en el lugar donde ustedes se encuentran, con gusto asistiremos. Comuníquense con nosotros.